construcción de los muros de Jerusalén. Y en ese tiempo estaba desolada, los muros estaban sin construir y se había descuidado mucho, y Nehemías oraba, lloraba, hacía ayuno, pero como Dios, con una buena administración que le dio a Nehemías y con esa preocupación de preocuparse por este tema de la localidad donde se congregaba su pueblo, el pueblo de Dios, los muros de Jerusalén. También en Ageo, capítulo 1, versículos de 2 al 5, si alguien muy amablemente puede leer, por favor. Muchas gracias, hermanos. Entonces, el contexto de Ageo también es que en ese momento el pueblo de Dios tenían sus casas bien decoradas, sus casas bien construidas, sus casas se habían preocupado enormemente, pero habían dejado de lado el templo del Señor. Habían dejado completamente de lado. Y el profeta Ageo les habla y les dice: meditar sobre sus caminos. ¿Qué están haciendo? Sus casas están bien, pero el templo del Señor no. Lo que me hace pensar eso también, que algunos de nosotros, si bien es cierto, hacemos bien en nuestros hogares, nos preocupamos, lo escribimos, lo formalizamos, qué bien, pero nuestra iglesia, ¿cómo está? ¿Alguien se ha preocupado por este aspecto legal de la iglesia? Por inscribir la localidad que tienen. Ojo que inclusive por dejarla muy de lado puede llegarse a perder esa localidad. Y ahorita les voy a explicar cómo. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Entonces, el contenido de este taller va a ser lo siguiente. Se va a dividir en 4 secciones. La primera es acerca de los requisitos legales para acceder a los beneficios. La segunda, que a muchos les va a interesar, que son beneficios ante la municipalidad. La tercera, beneficios ante SUNAT y las donaciones. Y lo último, unos cuidados y advertencias legales que tienen que tener en sus congregaciones, tanto ustedes como ancianos y como los líderes que han venido, ¿no? Y puedan quizás también transmitir eso a sus congregaciones. Entonces, vamos por la primera, que son los requisitos legales. ¿Alguien sabe acerca de qué significa formalizar? ¿Qué idea o qué les viene a la mente con formalizar su iglesia? Si alguien me dice algún concepto, algo que se les venga a la mente. Muy bien, hermano, excelente. ¿Otra idea por ahí? Excelente, hermano. Sí, cuando uno se congrega en una localidad, hay un grupo de personas, estudian la palabra del Señor, edifican conforme a la palabra del Señor, pero ustedes pueden homologarse a una asociación para que ustedes existan legalmente ante el Estado. Si ustedes no hacen eso, no están dando una existencia ante el Estado peruano y se están perdiendo de algunos beneficios, ¿no? Ahora, unos requisitos importantes para que ustedes puedan acceder a estos beneficios es que en sus estatutos, los estatutos es como la constitución política del Perú que nosotros tenemos, pero la constitución de la iglesia, es las normas de la iglesia. En sus estatutos ustedes tienen que poner su confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe? Por ejemplo, nosotros creemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad del Señor, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que también es Dios. Creemos en el bautismo por tales porciones de las Escrituras. Es muy importante que ustedes pongan esa confesión de fe en sus estatutos, ¿no? Luego, cuando ustedes nombran una asociación, la dirige cierto consejo directivo, que la pueden conformar 3
como mínimo, o hasta 5 personas, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Que tienen que ser personas idóneas, ¿no? Y van a necesitar la asesoría de un abogado. Siempre van a necesitar la asesoría de un abogado para que les salga bien eso, ¿no? ¿Ante quién se hacen? Ante la notaría. Cada localidad tiene una notaría cerca. En Cajamarca deben de haber diversas notarías. En Lima también hay una notaría. Si no hay una notaría, hay un juzgado de paz o juzgado de paz letrado donde ustedes pueden hacerlo. Y avisen si no hay notaría para denunciar al Estado, porque legalmente siempre tiene que haber una notaría en un radio distrital, ¿no? Entonces, y por último, ustedes tienen que sacar su RUC. Por ahí alguien me dijo, la iglesia es sin fines de lucro, ¿por qué tendría RUC? El RUC no necesariamente tiene que ser algo lucrativo, no lo relacionen con algo lucrativo. Es un registro único de contribuyente, es un registro que te identifica ante la SUNAT. Y hay un RUC especial para las iglesias. Eso, quizás algunos consejos también les puede dar un contador, pero es necesario, estos 4 son muy necesarios que ustedes puedan tomar en cuenta para el siguiente paso. A ver, esto me falla un poco, para ver. Listo, ya. Y uno de los puntos más importantes y que no se está cumpliendo es registrarse ante el Ministerio de Justicia como una entidad religiosa. Religiosa no en el sentido de que somos una religión, porque nosotros sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, sino que es el término que le da al Estado para identificar a una iglesia cristiana o otro tipo de iglesia también de otras religiones. Pero este registro es muy importante. Y yo me he dado cuenta, ¿no?, en la experiencia que he tenido, es que hay iglesias que tienen años y no aprovechan este registro. Y no saben de qué se trata este registro. Y no saben qué les accede y qué les abre las puertas este registro, que es mucho más beneficioso que inclusive las ONGs. Este registro ante el Ministerio de Justicia te abre las puertas a varias cosas. Y como mínimo, tiene que tener tu iglesia una antigüedad de 7 años. Pero si tu iglesia tiene 50 años, 30 años y nunca le inscribiste en SUNAT, nunca hiciste el procedimiento anterior ante la notaría, no existe ante el Estado peruano, legalmente, porque nunca se formalizaron. Pero si tú te formalizas y te inscribes, desde la fecha que está inscrita, empieza a correr el tiempo. Y ese requisito de ahí lo vas a cumplir, 7 años. Porque si no va a ser muy complicado no poder acreditar ante el Estado y ante el Ministerio de Justicia ese tiempo de 7 años. Ahora, miren hermanos, gracias a Dios que permite este tiempo, ¿no? Porque la normativa ha tenido una brecha, ha cambiado. Anteriormente, para que tú puedas acceder a este registro ante el Ministerio de Justicia, y creo que es uno de los motivos por los cuales las iglesias no lo han hecho, es que te pedía que tengas como mínimo 500 miembros. 500 miembros. Pero ahora la normativa ha cambiado y solamente te pide que menciones el número de fieles que tienen mayoría de edad en tu congregación. Nada más. Solamente te pide que menciones el número de fieles de mayoría de edad que tiene tu congregación. Ya no es necesaria esa exigencia tan difícil de 500 miembros, que les complicaba la vida a muchos, ¿no? Y luego lo que te va a pedir el Ministerio de Justicia, y que ustedes ya lo deben haber hecho, es la copia de los estatutos donde tengas tu confesión de fe, que te dedicas a iglesia, que haces el evangelio, que haces obra para el servicio del Señor, lo que mencioné anteriormente. Esos son los requisitos más importantes. Hay otros que te piden que son administrativos y que se encuentran en la ley de ahí, en esa ley que menciono y que se las puedo brindar. No se preocupen, porque lo que deseo y es mi intención es abrirle la visión a ustedes, que son los líderes de las iglesias a nivel nacional, para que puedan mapear o contemplar este tema de los beneficios legales. Entonces, tenemos 2 actos esenciales. Uno, ¿cuál es? Mencioné 2. La constitución de la asociación. ¿Y el segundo?
El registro ante el Ministerio de Justicia. Esos son dos actos esenciales que tienen que tener en cuenta. Luego, cuando tenemos este registro ante el Ministerio de Justicia, vamos a poder acceder libremente a estas tres cosas. Exoneración de impuestos, que yo he visto que hay congregaciones que pagan, por ejemplo, al año 2.000, 4.000 soles. Y por hacer esta gestión administrativa y legal, te puedes exonerar de esa carga que tiene la iglesia, que puede servir para muchas otras cosas, para la obra del Señor. Y es acerca del impuesto predial, porque arbitrios, recordemos que son tasas o conceptos por limpieza, por serenazgo, pero el impuesto predial es muchas veces, sobre todo cuando tienes una localidad grande, y es lo que te puede exonerar la norma. Luego, en SUNAC, ¿se acuerdan del registro del Ministerio de Justicia? Miren, hermanos, cuando hay una ONG se quiere formar, te piden una serie de exigencias y son bien limitativos, pero tú, cuando tengas tu iglesia con los dos requisitos anteriores, le dices a SUNAC, yo tengo mi registro del Ministerio de Justicia. Y dicen, ah, caray, pero qué ordenado que es este hombre, te van a decir. Y te van a inscribir como una entidad receptora de donación. A ese registro de entidad receptora de donación, por otro camino es muy complicado, pero cuando tú tienes tu registro en el Ministerio de Justicia, automáticamente te lo dan. Y eso te va a permitir a lo siguiente, a donaciones que se puedan hacer legalmente, tanto del extranjero como de un hermano que sea empresario, que sea peruano, que en vez de pagarle a la SUNAC, pueda contribuir a la iglesia, que es lo mismo. En vez de que yo le pago SUNAC, contribuyo a la iglesia, es como si es que yo estuviera pagando impuestos. Y con esa contribución pueden hacer, sustentar un obrero, comprar bancas para la iglesia, mejorar el edificio de la iglesia, tener la finalidad de su objeto, de la misión que ustedes tienen como iglesia. Y esta diapositiva me encanta porque justamente es la misión o el fin que queremos tener, porque tú al hacer esta gestión legal y administrativa, ¿qué es lo que dice? Los beneficios legales no solo quitarán las cargas que hay actualmente en la iglesia, sino que permitirá que otros puedan ayudar a través de donaciones reguladas por ley. Eso es lo que te va a permitir hacer esta gestión legal administrativa, y que la mayoría de las iglesias no lo están haciendo y están desaprovechando eso, y podrían crecer más en la obra del Señor. No lo sé, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo lo ven? ¿Muy tedioso? ¿Lo ven muy cansado? 5 minutos de pausa. ¿Sí? ¿Seguimos? Porque a veces las leyes pueden ser muy tediosas, no lo sé, pero si ustedes me dicen que siga, yo sigo. El beneficio legal ante municipios que les puede gustar a varios, en el sentido de que te quita una carga de la iglesia. Porque miren, en el ejercicio que Dios me ha permitido también estar en el ministerio, en mi propia congregación, sé también por las condiciones económicas y sociales que tiene el Estado peruano, y con sinceridad y honestidad, hermanos, a mí me gusta hablar así, más por mi carrera. Cuando viene un cliente y se acerca, ¿qué puedo hacer? Tengo que ser sincero y decirle las cosas como son. Y así me busca nuevamente, porque si lo engaño, de esos hay miles. Pero las ofrendas no son muchas en la iglesia. Y con esas ofrendas, y si tienes un local grande ante el municipio, ni te cubre para pagar los impuestos prediales a veces. Gracias a Dios que nos permite y que nos provee para ponernos al día de una u otra manera, y Él es fiel. Pero ¿por qué nos estamos descuidando en esta gestión? En administrar bien, para nosotros, en vez de tener esa carga, ser de bendición y exonerarla y destinar esa provisión para otros motivos para la obra del Señor. Los inmuebles que tiene una entidad religiosa también tienen que inscribirse en registros públicos. Sí, si gustan, ¿tienen alguna pregunta? Sí, hermano. Sí, con todo gusto.
ahorita voy a explicar eso porque es una de las secciones que inicié el tema anterior, que es las donaciones. Con la finalidad que las donaciones se hagan con la finalidad de ser legalmente y sirva para los objetos social de la asociación que tiene cada uno en su iglesia, ¿no? Y no se caiga en ese riesgo que menciona, hermano, que también es muy importante. No se preocupe, ahorita llegamos a eso. Ajá. Y sé que algunos tienen bastantes preguntas y lo que quiero en este taller es abrirles la visión. Y no se preocupen, yo me voy a quedar estos días aquí, a pedido del hermano Willy y la hermana Nikki, para que me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Yo voy a estar por aquí con ustedes y acompañarlos, porque me gustaría que ustedes también tengan ese sentir que Dios puso en mi corazón de poder hacer esto y formalizar. Y miren, entidades como CMML, ECOS, han aprovechado este orden. ¿Y cuán de bendición han sido para nosotros? Un obrero sustentado por esas entidades que sirve al Señor. ¿Y por qué nosotros no hacerlo también? Para acá Perú o para Latinoamérica. Entonces, para que te puedan exonerar de los impuestos, tu inmueble también tiene que estar formalizado, tiene que estar inscrito en SUNAT. Oye, Cristian, ¿cómo lo inscribo? No te preocupes, yo te voy a explicar luego, no hay ningún problema, ¿no? Porque es un asesoramiento legal. Te lo voy a dar gratuito mientras esté aquí. Ya después, quién sabe. Pero mientras esté aquí, todas las consultas, todas las preguntas te las voy a dar, ¿no? Pero el inmueble va a estar formalizado, entonces tiene un registro y tú lo entregas también y el municipio va a decir, wow, tienes tu registro Ministerio de Justicia, corresponde exonerarte del impuesto predial, ¿no? Otro, esto es lo que le decía, requisitos: el Ministerio de Justicia, el documento, el bien inmueble inscrito en SUNAT que les mencionaba, y el beneficio legal ante SUNAT y donaciones. Los que le mencioné anteriormente, ¿no? Este registro de entidad como receptora de donación es bien difícil de conseguir si no vas por el camino de registrarte ante el Ministerio de Justicia. Y algunos dirán, oye, pero yo nunca he visto el Ministerio de Justicia acá en provincia, nunca lo he visto en Cajamarca, nunca lo he visto en Trujillo. Y es que el Ministerio de Justicia solamente está en Lima. Y dirán, nos tenemos que meter en un viaje, de repente nos vamos a comer un cevichito a Lima para presentar esto. No se preocupen, porque el Ministerio de Justicia tiene su mesa de partes virtual. Entonces, ustedes como líderes de repente tienen a un jovencito en su iglesia, así como nuestro estimado Joseph, que sabe bastante tecnología, solamente que me está saboteando con las diapositivas, creo. Pero ellos les va a ser muy fácil acceder a los documentos a través de la mesa partes virtual del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, igualmente, la SUNAT, cuando te ve este registro ante el Ministerio de Justicia y ven los documentos de constitución de la iglesia donde se asevera legalmente que te dedicas a una actividad eclesiástica, ¿no? De evangelizar, de estudiar la palabra, de dedicarte a la obra del Señor, te van a abrir este registro. Y obviamente que tienes que tener tu RUC, ¿no? Algunos le tienen miedo al RUC porque, nuevamente lo repito, piensan que tener RUC es lucrar. No necesariamente es lucrar. Hay un RUC especial para las iglesias, para las asociaciones sin fines de lucro, para que te identifiques cuando compras, para que te identifiques cuando vendes algo, es necesario ese RUC, ¿no? Y bueno, obviamente otros requisitos menores que va a indicar SUNAT también. Ahora, ¿están seguros que no quieren parar? 5 minutos, creo que hay fruta, ¿no? ¿Sí? ¿Para descansar? ¿Sí, hermano? Bueno, quizás pueden ir comiendo su fruta que le están mientras yo les voy explicando, no hay ningún problema. Pueden ir comiendo para que no se les haga tan pesado. Mientras tanto, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Cuando tú no generas rentas, no tendrías por qué pagar nada a la SUNAT. O sea, declaras en cero. Puedes comprar con ese RUT. Sí, puedes comprar con ese RUT. Específicamente, miren, cuando ustedes hagan esta gestión legal y administrativa, más adelante también lo voy a decir, siempre tienen que asesorarse con un abogado y un contador.
un abogado y un contador, y él les va a decir, como no tiene mucho movimiento la iglesia, no es que el contador va a estar perenne en la iglesia, ¿no? Para ciertas cosas le van a tener que pedir consejo. Pero si le van a pagar sus honorarios profesionales, tengan en cuenta que los beneficios van a ser mayores, van a ser mayores. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a darles 5 minutos para que despejen un poco. ¿Sí? No, no pagas impuesto. Si tú no generas renta, hermano, no pagas impuesto. Sí se lleva contabilidad si es que tienes movimiento, pero... Claro, en iglesias grandes que tienes movimiento, ahí sí tienen que llevar una contabilidad, ¿no? Pero si tú tienes poco movimiento, no dejes de consultar a un contador, porque vas a tener que hacer ciertas declaraciones. Claro, claro, sí, él lo va a declarar en cero. Ajá. Las ofrendas son ingresos para la iglesia, ¿no? Tendría que declararse eso, por eso más adelante lo voy a explicar. Van a necesitar, y lo repito, la asesoría de un abogado y de un contador para que esas donaciones se hagan bien y sean beneficiosas para el donante y para el beneficiario de la donación. Para que la iglesia esté todo ok y puedan ustedes disfrutar de esa bendición. Si es que ustedes reciben ingresos y no declaran de la SUNAT, tienen una cuenta y la SUNAT, al estar todo sistematizado, les puede caer una fiscalización. ¿Ya? Depende de sus estatutos. Lo normal es que cada 2 años se cambie, pero puedes ponerle 3. ¿Ante quién lo presentaron? A COFOPRI, ¿ya? No. Mejor hacen su prescripción adquisitiva judicial, hermano, y les va a salir más barato. Una prescripción adquisitiva judicial y les va a salir más barato que estar pagando debajo de la mesa COFOPRI. Miren, yo tengo como abogado, salí más guambrillo, por decirlo así. Yo salí a los 20 años, ya tengo como 10, 11 años y hasta ahora, por la ayuda de Dios, siempre me ha podido sustentar sin que tenga que pagar algo por debajo de la mesa. Y el cliente que se me acercaba le decía, abogados como esos tienes muchos, pero yo no. Y Dios ha permitido eso, ¿no? Entonces yo recomiendo que puedas hacer una prescripción adquisitiva o judicial o notarial, si es que tienen más dinero, notarial, ¿no? Pero judiciales, ¿no? Y te va a pedir los mismos requisitos que te está pidiendo COFOPRI, te va a pedir los mismos requisitos. No, a nivel judicial el juez ordena de que tu predio se inscriba en los registros públicos. No interviene COFOPRI. Si es que tienen una posesión más de 10 años. Ya, con esa pregunta terminamos para continuar. Sí, dígame, hermano. En Chiclayo hay algunos que están exonerados, pero cuando uno va a la municipalidad
no dicen que los arbitrios municipales no hay exoneración. Sí, exacto. Son dos conceptos que te cobra la municipalidad. Uno es impuesto predial, que es el más caro, y otro que es arbitrio municipal. Lo que te permite este registro es exonerarte del impuesto predial, según la ley de tributación municipal, que también las pongo en las diapositivas y se los puede compartir Joseph, después yo les puedo dejar las diapositivas, lo puede poner en el grupo de WhatsApp que hay del encuentro para que ustedes puedan verlo también. Sí, pero es el impuesto predial. Entonces seguimos, ¿no? Entidad receptora de donación. ¿Esto en qué consiste? Ya cuando tienes este registro ante la SUNAC de entidad receptora de donación, ¿no? Entonces, miren, los hermanos siempre hacen donaciones y hacen ofrendas, ¿no? De su buen corazón y ese sentir que les pone el Señor, ¿no? Pero también, ellos no lo dicen quizás, pero es una doble carga para ellos, porque como empresa están pagando impuestos a la SUNAC y a su vez están donando. Es un doble pago. Pero cuando una entidad está registrada como receptora de donación, esa donación que te hace le sirve como pago de impuesto ante la SUNAC. ¿Y eso quién lo ve? El contador, con el abogado, mediante comprobantes de pago o un contrato. Es una gestión legal que ellos asesoran, ¿no? Pero así sirve. Todo tiene que ser bancarizado, transparente, bancarizado, ¿no? Un comprobante de pago para que sea muy bien, ¿no? Y sea beneficioso. ¿Cuánto puede donar un empresario? El 10% de su renta neta. El 10% de su renta neta. Es decir, que si la renta neta que tiene un empresario es de 100.000, puede donar hasta 10.000 soles y SUNAC no se lo va a cobrar. Si gana 10.000 soles, puede donar hasta 1.000 soles y ese monto va a ser reducible de impuesto. Siempre es el 10% de la renta neta. Pero ojo, tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo con un abogado y un contador para que la gestión se haga bien y se haga ese efecto de que esa donación sirva también como pago de impuestos. Es por eso que cuando tú tienes estos beneficios, ¿no? Puedes contribuir con un buen financiamiento al desarrollo de la obra del Señor. Ojo que tampoco estoy diciendo que dependamos de las donaciones, porque dependemos del Señor y eso lo tienen que tener bien claro. Quien provee es el Señor, quien pone el querer como el hacer en este hermano que quiera donar es el Señor. Quien nos ha sustentado hasta ahora es el Señor. Lo que yo estoy diciendo es que no se pierdan estos beneficios por no estar ejerciendo una buena administración y por descuidar este aspecto legal en la iglesia. Esto es lo que le decía, ¿no? Hay ciertos requisitos cuando se hacen estas donaciones, por ejemplo, un contrato de donación con legalización de firmas en notaría para que sea efectivo, o otros contratos cuando se hagan con comprobante de pago de repente, ¿no? Eso te lo puede decir un abogado, un contador, pero cuando no exceda el 25% de una OIT, creo que está en 4.000 y tantos, sería algo de 1.000 soles, entonces solamente va a ser con un comprobante, ¿no? Porque son montos menores, ¿no? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, no es para memorizar, porque ustedes se pueden llevar esas diapositivas, pero ya lo pueden visualizar ahí, ¿no? Pero esto lo repito y lo recalco, asesórense. Es mejor que se asesoren a que las cosas salgan mal, ¿no? Y esta diapositiva la repetí porque me gusta, porque es algo muy real, que al acceder a estos beneficios legales le quitas las cargas de la iglesia. Y eso te va a permitir que a través de las donaciones reguladas por ley pueda ser de bendición. Puede ser de bendición no solamente para tu congregación, quizás para otras congregaciones, para quizás también tener mayor facilidad para levantar un obrero a tiempo completo y sustentarlo también. Y pueda eso también tener como efecto indirecto en un beneficio en la enseñanza a los miembros de la congregación. Y lo último, para ya acabar, es los cuidados para tener una salud legal en tu congregación y advertencias también de lo que justo nos decía el hermano, ¿no? Y la primera es que jamás declares recibir más cuando recibes menos, jamás, ni se te ocurra, por caer bien quizás con esa persona que te está donando,
nunca hagas eso, porque tiene una pena de cárcel. Es un delito penal y es un delito tributario que va desde 2 a 8 años de cárcel. ¿Cómo puede suceder eso? Muy fácil. Por ejemplo, si viene un hermano o cualquier otra persona y te dice: yo te dono 10.000 soles a tu iglesia, pero tú declara que te estoy donando 100.000 soles. ¿Por qué creen que hace eso? Para evadir impuestos. Él va a poder evadir impuestos. Nunca hagas eso. Y recuerda que no dependes de Él, dependes del Señor. Y Él siempre nos provee. Pero nunca hagas eso. Inclusive esto no vale de nada si no vas a depender del Señor. Esto es algo que les estoy explicando para formalizar y una buena administración. Pero eso te puede caer una fiscalización ante la SUNAT y ya sonaste, como decía mi papá, ¿no? 2 años o a 8 años te puede caer ahí. Entonces, sigamos para ver otro cuidado legal. Algo que no se debe permitir es que cuando tú no tomas en cuenta estos consejos legales y dices: muy complicado asesorarse con alguien, ¿no? Puede llegar al punto de, justo cuando decíamos los versículos primeros, tanto de Ageo como de Nehemías, de que tu congregación se perjudique a tal manera que la deuda que tenga por tributos sea tan grande que afecte a la siguiente generación de tu iglesia. En vez de tener bendición para ellos o ser de bendición, los perjudicas económicamente al no hacer nada. Porque a veces, como el impuesto municipal, como les comenté, es tan grande, se puede aumentar y hacer como una bola de nieve. Y al final, ¿cómo los vas a pagar? ¿No? Entonces, ese es un cuidado que tú tienes que tener para ser de bendición a la siguiente generación de jóvenes, ¿no? Que están con ese sentir de apoyar y servir en el Señor también. Otro cuidado legal: cuando ustedes hagan sus estatutos o cuando nombren un consejo directivo, nombren personas idóneas, ¿no? Conforme la palabra del Señor lo dice. Nombren personas que tengan en mente que esto es solamente una formalización y que no es una entidad política. No es para generar votos, para generar discordia, no. Es para hacer solamente una gestión legal administrativa y para cumplir los propósitos que el Señor pone en nuestras vidas y para cumplir con su misión que Él nos ha encomendado, ¿no? Entonces tienes que elegir bien a tu consejo directivo. Y bueno, siempre tienes que consultar a un abogado y a un contador, como se los he venido repitiendo, para que estas gestiones salgan bien y sean beneficiosas para el donante y también para que recibe la donación. Y este versículo me encantó porque en 1 Corintios 12:28 dice lo siguiente respecto a, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. Y eso es a veces el don que se deja de lado, los que administran, y que no se toma en cuenta que puede ser de bendición. Una buena administración puede ser de mucha bendición. Acá hay una persona que estimo bastante y que admiro bastante, que es nuestro hermano Miguel Miranda, y él me sorprendió y me cautivó cuando vi lo ordenado y lo organizado que era. Justo nos tocaba hacer el encuentro en Lima de jóvenes en el 2018, si no me equivoco, y cómo era de ordenado y organizado, que fue de mucha bendición. Y fue de bendición también para los hermanos que fueron a predicar ahí. Yo era más como que menos desordenado. En mi vida cristiana siempre me avalancho y me han enseñado a avalancharme y el Señor siempre ordena y Él provee, pero no, Él no. Él con una buena administración fue de mucha bendición y alentó mucho al equipo, que hay muchos acá, que apoyaron en ese encuentro. Y hay hermanos que tienen ese don para administrar. Y es algo que a veces no se está tomando en cuenta, pero yo les animo, hermanos, a que puedan tomar en cuenta estos consejos, este taller, para que, obedeciendo a la palabra del Señor de administrar bien su congregación, puedan ser de más de bendición que ya lo están haciendo ahora.
Eso es todo. ¿Tenemos tiempo?